parientes hoy lo van a visitar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente su vida se iba a arruinar. Y parientes hoy lo van a visitar. Solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente su vida se iba a arruinar. Era la dama que su vida controló. Conoció así la locura, conoció así el descontrol. Ella le hizo perder la cabeza de la noche a la mañana. De la noche a la mañana arruinó su libertad. Se dio cuenta que le mentía, que era falsa su alegría, que ella siempre lo engañó. Solo lo dejó triste y enfermo, condenado como interno a sufrir en la prisión. Cumbia. Era la dama que su vida controló. Conoció así la locura, conoció así el descontrol. Ella le hizo perder la cabeza de la noche a la mañana. De la noche a la mañana arruinó su libertad. Se dio cuenta que le mentía, que era falsa su alegría, que ella siempre lo engañó. Solo lo dejó triste y enfermo, condenado como interno a sufrir en la prisión.
secreto que guarda la luna que ya eres mujer. Muchacha enamorada y triste, no te sientas sola. Tu lucero nacerá, su luz te acompañará, no te sientas sola. Sola de amor. Muchacha enamorada y triste, no te sientas sola. Tu lucero nacerá, su luz te acompañará, no te sientas sola. Sola de amor. Él borrará la tristeza del amor que nunca pudo ser, pero sigues buscando un regreso y a la noche poderle contar el secreto que guarda la luna que ya eres mujer. El secreto que guarda la luna que ya eres mujer. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un saludo para todos. Ya arrancamos. No pensé pasar por esto. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buen día, Salva, súper bien, por fin viernes. Por fin, bien. Viernes de bandida. Viernes. Compramos cierto, pizza y coger. Ese. Viernes show. Hoy yo tengo show de mi unipersonal, entonces tengo que estar con todas las Con pilas. mucha fuerza. Así que a la cantina un mixto y un café, Un por té y un favor. café. ¡Oh! ¿Qué ¿A haces, qué? Kiki? ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo está? Bien, ¿vos? El dictador ya está camino a Mariscales Camino a Tiarría. Mariscal está. Con demonios. Saludos al hermano de demonio que me dijo que le mande felicidad. Lucho. Saludos a Lucho. ¡Feliz cumpleaños, ONGero! Palopero, Lucho Temolo. Saludos a Lucho. Sea al hermano de demonio. Un Que abrazo, siempre- sea. Que siempre nos ve también por YouTube. Así Sí. que un fuerte abrazo para Lucho. Feliz cumpleaños. Que pase bien, que disfrute. Que disfrute mucho esta jornada. Sí, señor. Yo me pregunto nomás. Eh, ¿Será que chupa tanto como su hermano? Parece que es de familia ahí. ¿Eh? Canelo, Lucho. Lucho pero es otro. Otro. Pero hay que ver, la sangre no es agua, es nada. No, Pero ese tenés es de que familia. disfrutarse, tenés que disfrutar tu cumpleaños. Tenés que disfrutar. Si a vos te gusta festejar tu cumpleaños. A mí no. Bueno, pero con el correr de los ¿Por años. qué? Pero nunca luego te gustó. No, nunca me gustó. ¿En así. serio? Porque Suelo vos sos un tipo festejar, bastante. pero Suelo festejar. A ver, lo que pasa es que yo creo que cada día es una bendición. Y, Claro. Y a veces cuando llega el cumpleaños me ocurre que, mira, Te pones nostálgico, le extrañas a tu viejo. Sí, me suele pasar mucho eso. Me ¿En suele pasar mucho serio? eso y hasta a veces prefiero pasar en mi círculo más íntimo nomás. Claro, ¿Verdad? y sí No, también. Tengo amigos que cumple 50 años, show, músico, 200 invitados. Y una vez justamente uno que ya no está con nosotros, lamentablemente, estábamos en su casa festejando su cumpleaños, número 55, cuando eso. Y le dije, todo esto pero son tus amigos, le dije. No, solamente los que estamos en esta mesa. Entonces, ese fue él. Yo no. A ver, yo puedo disfrutar, puedo farrear con los perros, me gusta compartir, pero esa cuestión íntima no es con todo. Claro. Y ese careteo, ¿viste? De que es se para que le festeja. invitaste a uno que porque está en la política. Por y el esto y lo correlí. otro, viene y después se va y habla malo. Mira, sola y vino, da hey la y vino. Sí. La y cerveza jacu. De la core. Va a ser peor monita. A ver, no Icer. Ajá. ¿Entendés? Esa pelotudez a mí por Ese no es me un gusta. clásico, boludo. No sé qué gente del Vos cumpleaños. le estás haciendo chupar y comer gratis y ahí se Y se queja ¿no? otra. Ese chorizo es...
No, era su asado, hoy asado bahía, Sí, y si se acabó el chop antes de tiempo, ese lo Ese es te el peor. condenan. Ese es- Ay, Dios mío, ¿por qué si sabían que iba a haber tanta gente y no compraron más barriles de Exactamente. Comprado. Encima- No, yo más de uno alguna vez le llegué así eso, que se iban en casa cuando éramos adolescentes, medio jovencitos, se iban en casa y va a barrer esto y lo otro. Y nuestra casa era un almacén. Y había casi de todo un almacén tipo super y era, y había prácticamente todo. Y los perros le decían, coño, andan a traer, vamos a ayudar, Ay, sí. ya, vos ya pusiste. Ahora ya es lo así, abuelo. Ya, tipo en la tarjeta Loya dice, trae tu bebida favorita. Trae tu bebida favorita. Y O está si no bien te eso. sabes que te ponen, por ejemplo, si es en un bar, te dicen, bueno, yo caigo unas picadas y la primera ronda de La chop. primera ronda La de chop. primera, el Sí, resto ya. después ya, no, yo sí, no, pero los perros se descontrolan. Vos gastás más Sí. tu cumpleaños. Eso te iba a decir, el cumpleañero gasta, Sí. compra la comida, compra el chavo y después trae los invitados, ni regalo no traen ni se quejan. Exactamente. Ni regalo no traen, carajo. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Capé? ¿Cómo andamos? Escuché que estaban hablando de chupar y me subí rápido. Porque también pero después quiero tomar también. Voy a chupar, domingo. Voy No, a no, chupar. no. Pero en la fiesta de fin de año. No, no. No, pero ya había muchas Con las motivaciones. camarógrafas. En la fiesta de fin de año yo he visto No, no me varios. quemen así, no me quemen así. En la fiesta de fin de año cuando salíamos ahí medio tarde, y yo he visto varias parejitas. Me comentaron que se viene la fiesta de la agencia On. Domingo va a ser el bailarín. No, sí, ahí no voy a faltar. Está bien. Tenés que cómo baila este, boludo. Hoy tenemos a propósito invitados muy especiales más tarde. Siempre viene. Varios candidatos a Mr. Guaraní. Epa. Legal, pero. Abuelo, vos no me saludaste a mí. Sí te saludé. Hola Eli, te dije. Hola Eli. No, yo no tomo pastillas. Al No, Ni campesino y todo. antipal no tomo. Chicos, yo permiso, pero voy a Y no me desayunar. metele. Yo recién le dejé una empanada dentro de... ¿En serio? Una empanada dentro de pan, una sanguinada. ¿Qué El tererupá más paraguayo que se puede comer comió Salva hace rato. Sí, ese es- Una empanada con pancita así. Y los perros te dicen, Como no, pan, a ver, ¿cuál por ejemplo? Para mí ese es el más tradicional también el tererupa. Los perros te dicen, no, que la tortilla, no, que el mixto, no, que el no. La empanada dentro del pan. Empanada, confirmo. Ese, Yo no como, y tiene pero- que ser de carne. Es de carne. que Carne se no llama. de Y pollo. frita. Y frita. Frita. Nada de empanada al horno y No, fuera. eso- Ese. Yo antes tenía un concepto de las cosas al horno eran para... pero No. es por salud. No, obviamente que es por Después salud. vos te das cuenta que es por salud. Obviamente que es por Cuando salud, tu pero si vas a doctor, tomar eso te dice, tereré, por ejemplo, no. estira más una empanada frita. No, Sí, porque hay gente que tiene intolerancia también al aceite. O ¡Robo! a las ¡Él es harinas. puto! ¡Ey! ¿Por qué me enfocan a mí? sí, ¿verdad? Ellos no saben que voy a... El Iboro come empanada frita, ¿verdad? Yo no como frita. A mí me dijeron que ya mojaste. Me mintieron. ¿Me mintieron? Te mintieron. Ay, mira, que No, tengo vos una sabés muy que buena está. fuente. Pero legalmente está algo cambiado. Está muy No, hetero mal. últimamente. Está mal. Yo creo que sí. Vos sabés que si cuando no, llegó- Por lo menos ya pínselo. No, cuando llegó yo le vi Anda allá. así. Le vi allá y le saludé. Le dije, ¿qué tal Elías? Le dije, "Yo, Capé". Me dijo, así nomás me saludó, no me abrazó. No, a mí también ya... Y Yo ahí también dije, ayer me fui a "Opa". almorzar con Eli. Me dijo, hija de puta lo que está esta pendeja. Yo le dije, ¿qué le pasa? No. ¿Qué cambió? Opa, dije yo. Estamos logrando Me lentamente mostraba el la objetivo. foto de chica en Instagram, salva, boludo. No, a mí me iba a mostrar en algo y después digo, no, digo, no me mostró. Porque... Claro. ¿Para qué no? ¿Cómo yo te iba a mostrar eso? Anda con tía Belén, me dice. Lo que pasa es que uno siempre Y yo vuelve sé- donde fue feliz también, y eso es lo que es el tema ahora. Capaz que vos pinte, va a picotear y ves, vuelve otra vez a... No, pero nunca estuve ahí. ¿Dónde? ¿Y ahí? Y eso es lo que te digo, ¿Y por qué voy a volver? porque vas a volver al... A lo otro. A lo otro, A ser ¿entendés? puto. Claro. Y después se ilusionan todo, Sí, que no. ¿entendés? Y no. No, no Pero pongan puede gustarle expectativas. las dos cosas. Igual nosotros con eso ya nos conformamos. Dios Legal, ¿y cómo que se- mío. No. Yo estoy diciendo. No. ¡Liz! ¡Vení a buscar a tu marido! ¡Qué puta será! Increíble Domingo. cómo me regalé legalmente. Domingo, dos ya No con estaba esta. hablando de eso. Pero ya voy a explicar. ¿Qué vas a aplicar? Ya te fuiste. Porque lo que se va a clipear va a ser esa parte.
tu aplicación nunca se va a clipear. Cierto. ¿Entendés? Podés sacar en la tapa de popular, tal vez mañana no soy bisexual. Igual, ya dijiste que soy bisexual. Felicidades. Hay que ser macho Para ser macho admitir. para admitir. Está bien que te abras, Leandro. Está bien, tenés que abrirte. Es lindo domingo, aparte vos sos lindo y tu señora va a entender también, no hay problema. Aparte, ¿cuánto que ya te ofrecieron plata y todo para llevarte? Cierto. Y Se vistió de mujer. volviendo a esa parte de cuando el tipo este te tocó la pierna. Te tocó la pierna varias veces y después vos dijiste no, o en la primera ya. No, en la primera pues no me tocó, más o menos me tocó la parte de la rodilla nomás. Entonces Un poquito dejaste. abajo. Entonces Dejaste. yo... Sí, entonces, Pero no, en ya el por favor. segundo capé me alzó su mano así y me tocó más o menos así, ya muy arriba. Muy arriba me tocó. Y ahí dije, opa. Qué rico. Y se me subía así tipo un escalofrío, entonces le tenía miedo porque 3 metros, no, hombre, 3 metros tenía el tipo, boludo. Enorme era así, pesó otra vez, tipo de gimnasio. ¿Quién me iba a pensar que era gay? Yo no pensé. Es porque se estereotipa nomás el tema. No tiene con nada, no tiene que ver que sea alto, bajo, gordo, ¿Verdad? flaco, o sea. ¿Y dónde en qué parte más o menos te alzó, Buri? Mostrame, po. Fue en kilómetro... Ah, yo pensé que no. en qué parte te tocó, te iba a decir. Esta parte me tocó, esta parte. Esta parte. Vaya a romper todo. Ay. será. Podemos Pero ahí recrear. fue un Puede recrear, toqueteo vos sos suave. Yo soy el tipo Dale, Vos que... sos el que le quisiste levantar. Yo creo que en realidad le levantó luego. Yo creo que... Eso es lo más bajo. A ver, ahí. Pero, claro, vos manejabas. Vos estabas manejando. manejaba. Vos manejabas, ok. ¿A qué? ¿Kilómetro cuánto? Kilómetro 15. San Lorenzo. Después que Después, ¿hubo mataburro? ¡Micrófono! No, no hubo mataburro. Ah, ese semáforo. En el semáforo ahí 14 y medio se queda un rato. ¿Se queda en el semáforo 14 y medio? ¿Cuántos programas ya tenemos y tenemos que usar el micrófono? de vehículo. Dale. ¿Quién va a hacer? ¿Quién puede hacer? Con un colectivo ya. Y yo me voy hasta el kilómetro 23, me voy. ¿Y vos hasta dónde te vas? Yo me voy hasta donde vos quieras. Ah, que vea. Vos sabés, yo soy futbolista. O sea, estoy entrenando. No soy todavía futbolista, sí, pero estoy entrenando. Le mira. Estaba mirando tu pinta, man. Este chorcito te queda muy bien. No te falta Sí, botín. no, y acabo de entrenar todo. Vos sabías que yo soy kinesiólogo. Te puedo hacer unos masajes, si querés. Ah, no, vos sabés que todavía no tuve ninguna lesión, por suerte. ¿Y ahí qué vos hiciste cuando te hizo eso? Y ahí me puse nervioso, sí. ¿Qué, te pusiste nervioso ahí? Así dice. Pero no Me quitaste encontré tu pierna tampoco. No quitaste. Tampoco No, no, pero le ¿qué me quitaste iba a la quitar? cámara. Cuando era chiquitito. Ajá. Ah, o sea que hace rato lo ya son entonces. Dale. No, y viste que me estoy... No, espera, me estoy como poniendo incómodo, pues me voy a bajar nomás ya acá. ¡Ey! Fuerte ya. Esa parte no. Erró la palanca, pero el auto era automático. Igual nomás. Sí, entonces. No, pero sabes, Salva me dijo primero que era kinesiólogo. Y después me dijo, ¿vos sabés cuáles son las lesiones más Comunes. normales, más comunes en los Comunes. futbolistas? Vale. Y me empezó a decir, vos sabés que esta parte es lo que generalmente La así me tocó pubalgia. debajo de Ya la te tocó rodilla, ya la ¿verdad? Acá. rodilla. Ajá. Después le dije, sí, o sea, yo suelo ver así, le seguí la conversación, pero ya estaba nervioso ahí. Y después en la segunda, y esta parte también, hey, me tocó así más Sí, arriba. claro, el muslo. Y ahí dije, epa, no, a mí no me gusta, dije yo, ¿verdad? Y le dije, me quiero bajar. ¿Me puedo bajar? Quiero bajar. No, así le dije, boludo.
No, pero en serio me quiero. ¿Pero cuántos años Con tenía? esa voz, sí, tenía 15 por ahí. Hija de mí, un depredador era, boludo, tu chofer. Sí. Señor, ¿me puedo bajar? Y esa onda, pues. Pero ustedes saben que sucede eso y que hay muchos chicos de las inferiores, sobre todo hacia el interior, clubes capitalinos que antes tenían sus lugares de práctica fuera de... Y ahora mismo, hasta hace no mucho, yo me enteré que por eso hay incluso muchos controles últimamente de ciertos clubes en donde ñembo empresarios, ñembo representantes, se van y esperan y le dicen, le quieren hacer y eso a los chiquilines. Y vos sabés que. Hacia el Iguazú y eso suele pasar mucho eso. La gente pues dice que ¿por qué se suben vehículos ajenos y eso, ¿verdad? Sí. Pero a veces pues los muchachos no tienen, hay jóvenes que no tienen para su pasaje y eso y se van a entrenar por un pasaje y nomás llegan a su entrenamiento y después no tienen cómo volver. Entonces le aplican el famoso dedo. Entonces vienen así, se suben con cualquiera. Vaya a hablar de ese tema. El tema de dedo. El tema de otro Sí. No, pero trae otro Está tipo en de... mi Para aclararle Pero nomás habla- a Silvi, Ah. porque no fue un conductor de plataforma, sino fue un Ah. señor que le quiso acercar Acercar. a él a un Ah, lugar. Y él se subió de viro, ¿entendés? qué Legalmente fue por uno. peligro. Ese no, hay que subírselo con No, extraños. no hay que. tampoco. No hay que. Cuidate, Pero me domingo acordé será. que dijiste representante nomás y que loca la figura del representante que es tipo... que loco cuando se convierte en niñero del jugador, por ejemplo. Ahora, eso sí. Porque hay en mucha- teoría tiene que gestionar la parte Claro. laboral nomás. No, los que trabajan, hay muchos que trabajan muy bien en ese sentido, incluso en el tema del cuidado. Yo conozco personas que han trabajado con representantes que trabajaban de chofer, de cuidador, justamente después que comenzaron este tipo de casos. Entonces los empresarios representantes o los mismos padres le decían, ¿sabes qué? Vos te vas a encargar de mi hijo. Tipo de confianza. Le llevaba a 3, 4 criaturas a tal práctica, le espera que termine, viene otra vez, le lleva a desayunar, le lleva a almorzar. O sea, esa es la parte buena de ese trabajo. Pero por eso yo dije los ñembos, porque hay esos que se acercan diciendo, queriendo hacer creer Prometiendo guau, algo. que son y prometiendo, porque ellos sí son aquellos de prometer hasta meter y una vez metido olvidar lo prometido. Esos son peligrosos. Eso Qué es lo que tienen que feo que cuidarse. hagan eso. De verdad que feo. No, legalmente. Eso es lo que tienen que cuidarse los chicos. Y los padres tienen que saber bien a quién le dejan a Boludo, cargo de pero su en hijo. el tema esto de los futbolistas jóvenes es muy complicado porque hay muchos piquilines que vienen del interior Sí. y se quedan acá solo con sus grupos de compañeros en alquiler y demás y no laburan ni. O sea, le paga lo que le paga el club, que a veces es nada, El sueño de ser futbolista. y a veces caen en estas cosas como las que le pasó a Domingo. Y hace poco cayó uno que le prometía a chicos de llevarle a España y compañía. España, Argentina, y para ser futbolista. Y el Sí. tipo Pero era... Están también así. pasa, Salva, que yo creo, ellos tienen mucho tiempo libre también. O sea, viste que los aspirantes hacia jugadores pro, ellos entrenan de mañana, Sí. bien temprano. Ponerle que hasta mediodía y después podés tener de siesta una sesión de fisioterapia, algo no sé. Pero después vos ya tenés todo el tiempo del mundo para... Los que no son tan... La más carnada. Los que no son tan organizados, a las 10, 10 y media ya están libres. Y a las 3 recién practican otra vez. ¿Qué hace? Yo cuando estaba en inferiores, pues yo le hablo de los 90, vos terminabas, nosotros salimos a las 4 de la mañana de Cacupé, el entrenamiento era a las 7. Y igual nomás que llegaba a las 9 y media, 10 terminaba. Y a las 3 había días que tenía otro entrenamiento, 3 de la tarde. Ay, pues. Y vos tenés que quedarte por ahí, como dijeron, comer una empanadita por ahí, lo que teníamos un poquitito más. Bueno, comprábamos un plato de comida. Pero no, por eso es lo que los jugadores, la mayoría de los del interior que vienen y que no vienen a tener la base, la preparación, se lesionan todo de balde, porque no recoge la base. Porque oí antes de Carú. Oí antes A de veces Carú, de Carú y a veces un mango, a veces o sea, Ay, mortal, güey. Por fuera eso de a mí bola. me rompe la bola cuando es, vos que sos futbolista, vos tenés todo, Una vos, futbolista Aragán, futbolista Aragán. No, Pero, para llegar a hay- ser futbolista profesional tenés que pasar Mira. muchísimas cosas. Pero ahí sí, mi país no digo ni nada menores de edad, sino que están tipo en inferiores y demás, que sí hacen esto. O sea, como dice Silvi, practican Sí. y en su tiempo libre, fuera de bola, se dedican a eso. O sea, A levantar. A chonguear, sí, chonguear. a chonguear. No trabajan y... Pero no, es que Yo los tenía un inferiores no amigo, van en por primera ejemplo, división, que su chonguito era así, Futbolista. vivía en el club, ¿viste? Donde le ponen hospedaje y ahí. Y le hacía ir a buscar de ahí.
Y mi amigo se iba y le buscaba de ahí. Y después le llevaba otra Le vez. está dando idea a él. Yo siento nomás que es más difícil, o sea, más difícil este mundo del fútbol para estos que recién empiezan. Como te dije, que vienen del interior y demás y no tienen nada acá. Si está en primera ya y hace No, eso. si llegaste a primera ya es otro nivel luego. Ya tuviste que haber pasado por todas esas cosas, todo el sacrificio. El tema de las De inferiores. preparación y después también, porque hay muchos también que se van y buscan y están y después un Mitaí, por ejemplo, que ve que su compañerito, eso tienen todo botines, la eran 7, Bajón, pues, boludo. ande apenas y no veamos, ande zapatilla que a mí veamos, ahí queréis, viene uno, eso le tiene que cuidarse la gente que viene uno y después de repente ya es medio raro y que mañana te aparezca con un campeón de la eran 7 eso. ¿Y de dónde pio? Y ahí ya le mete también a ese en el tema. Es muy vidrioso lo que estamos tocando. Estamos hablando muy así a nivel general, pero todos sabemos que existe. En supuestos, sí. Eh, Nadie Sí, está sí. firmando nada. Mensaje de la audiencia. Mira que en los 90 ya existía, y si imagínate ahora lo que va a hacer. Es una locura. Pero, A ver, dice, mensajito. YouTube. en el pádel estas cosas no ocurren, dúo, dice. Calva. Prometer y meter lo prometido. Ah, qué fuerte, Salva. Hay toda una mafia detrás de eso, dice Pedriño. Sí, señor. Magdalena dice, para esa, frente a mi casa una vez un muchacho se tiró de una camioneta Anga y nos pidió ayuda porque el que le traía le quiso aprovechar, se quiso aprovechar de él. Le ayudamos a llamar a su familia, dice. Sí, esa clase te pasó Sí. a domingo, sí. El famoso tengo tu pase muñeco, dice Enzo. Exactamente. Qué fuerte. Ese me quiero bajar, sonó muy Juan Gabriel, dice Calva. Pedriño, excelente interpretación gay con Elías sobre lo que te pasó domingo, dice. Señor Leo, jajaja. Grande líder, Salva. Aprende, José, que el líder vino de vacaciones y agarra. Toda la plata, dice. Demasiado, vos cobras dobles y anda por conducir pico. No, ojalá. Ojalá yo y todo me iba a poner ahí. Domingo, bájale un no lo soñé sobre el pecho de Elías, dice. Qué desvirtuado, tal no lo soñé. Buen día, Loro, otro falopero. Buen día, dice. ¿Por qué me pones así lo de tu cara? Ya se sabía lo de domingo, dice, se esperaba nomás que confiese públicamente. No, pero escuchamos una historia de antes de domingo. Yo he escuchado ya acá en un año y algo que está por tener este programa en un año y algo que estoy acá. He escuchado otras historias de domingo acá. ¿Qué historia? ¿Qué historia? No. ¿Qué historia? No, No. Yo pensé. Pero, ¿hace cuánto vos estás casado, domingo? yo estoy hace 6 años ya con mi señora. Ahí. Te ¿Cuántos acuerdas, años vos vos tenés tenés? 21 recién. 21 recién. Hija de Entonces, puta, él medio, él se casó 6 con su años primera, casado. ¿verdad? Sí. Más o menos. Y sí, ese. ¿Cuál la habla? Más o menos pesa. Está bien. Abuelo le encontré ayer a Papucho en un evento. Otra vez, pico. Otra vez. Ese también en todos los eventos se en va un para comer, ¿verdad? evento, y me dijo, se generó Salva. Y le dije, sí, va a ser un año que se degeneró. Le dije porque cumplimos un año. Y Salva cuando empezó era medio tranqui todavía, pero en teoría va a ser un año ya de que le degeneramos a Salvador Lícar. Después de cuántos años, Salva, ¿cuántos años de carrera tenés vos? Sin contar Popu. 35. Fija mi edad, Y en boludo. La de 35 Janito. años entonces te degeneramos. No, pero yo ya No. vine un poco degenerado de Cacupe. ¿Cuándo te empezaste? Nosotros allá ya hacíamos cosas peores, ¿eh? No, Él ya estaba ya lo pero- degenerado, pero solamente no cañinde. decía. Salva, No, decíamos también, pero no ¿Cuál tenía fue? nomás la repercusión que tiene ahora, ¿verdad? ¿cuál fue la primera vez que agarraste tu micrófono? Pa, No, en serio le pregunto. ¿Por qué si no? Y nos... En cada cupé, una radio. No, en Asunción, pero... Acá. Pero... 18, ¿cuánto tenías? No, 14. ¡Hijo de... Cae. 14 años, vos 14. casi a los 14. 14 cuando hablé por primera vez en radio fue 14 años. Pero vos siempre quisiste ser periodista deportivo, ¿verdad? ¿En serio? No. ¿Y qué querías hacer? Quería ser aviador, quería ser piloto de nave. Salva con la azafata. ¡Wow! Creo que vos me contaste lo que vos no estudiaste periodismo No estudié. deportivo. ¿Viste? Ni periodismo deportivo ni el otro periodismo. Z en otro Y mito. nosotros cuando estudiamos tampoco. No. Que- Pero él, No. él la mueve, porque yo no sirvo Claro, para ese es nada. el oficio ya del El oficio. de años de- ¿Cómo es el periodista? Hay que abrazar. Ningún recién titulado le va a venir Él a... está todos los días ahí informándose. No, carajo, me importa lo que pasa ahora. Ahora sí, ponle a Ahora, periodista Pero deportivo antes- del lunes a lunes trabaja. Antes sí. Hasta la pausa del 2019. O sea, trabajé continuo antes del 2019, sí.
Nambrera, o sea, desastre, o sea, pero perdés mucho tiempo de vida, tanto le da calidad a tu trabajo. Exacto. Pero después tenés que compensar. Valía pero la pena no Tanto tener laburo. domingo durante 5, 6, 10 años. Llegué tarde a la confirmación de mi hija, al bautismo de mi hijo. Después estaba trabajando, o sea, hay cosas así yo va pensando, ¿verdad? ¿Ustedes no piensan que de repente es como que nosotros estamos en una etapa en la que ya pagamos todo el derecho a piso del mundo, pero a la vez vienen las nuevas generaciones y es como que tenemos que seguir probando que valemos todavía o que estamos vigentes o lo que sea, por más que ya no haya nada que probarle a Pero nadie? en todos ¿verdad? los laburos es así. En todos los laburos, sí. Yo veo que la mayoría de la gente, más o menos así, de nuestra generación, o sea, vos sos un poco más joven que yo, una generación menos, pero los que tenemos 50, ya los que tienen 60, veo que quieren seguir probando eso. Yo, sin embargo, no tengo ese concepto. Yo le veo a mis colegas periodistas que son relatores top, que te relatan, si hay miércoles un partido de Olimpia, después te relatan otra vez el jueves, algunos si hay seguidos te relatan los dos, después viernes, de sábado, domingo. Tienen todavía las ganas esas de demostrar, Sí. de que tienen que hacer ellos. Sí. Y yo, sin embargo, no, es que no tenga esas ganas. Yo creo que No, y está para otras cosas nomás ya. uno nomás ya. Claro. Yo tengo la teoría. Y si ya Mejor uno bien puesto que tres más o menos. ¡Brillante! Sí. Tres conchas más. Tres No. pelos. Pero yo digo, por ejemplo, en mi mundo artístico, ¿verdad? Está el famoso casting, ¿verdad? Nosotros los actores, por ejemplo, hacemos casting, los que somos recibidos hace 20 años, Igual. a la par que los que ayer nomás se recibieron. O sea, no hay un... Está bien también eso en parte porque es una competencia... No, pero ahí la... Pero hay gente que tiene ya un peso y calle, que es lo que hace mucho no a se la respeta mucho la profesión también. meritocracia, entonces ahí. Y Porque, mira, yo por ejemplo, si yo soy un productor de una obra, yo no te voy a mandar a hacer casting, o te voy a pasar el libreto para que estudie. Claro. Y te voy a decir cuánto es y y arreglamos. Exacto. Ahora, si necesito chiquilinas o chiquilines para... bueno, eso sí vamos a probarle. Hay un lugar y le probamos a 10, 20. Claro, así como Marce hizo conmigo, tipo, no quiero que vos hagas casting, yo quiero que vos estés. Y claro, y así vos ya... Muy bien. Por más que vos no estabas en este ambiente, vos entraste por otro lado. claro. Sí. Siempre él entra por otro lado. Porque es lo que todos tienen que ser. ¿Verdad? por ahí, Ey, pero ¿por boludo. qué lo que vos todo Qué llevas a puta. ese punto? Pero Yo y estaba vos, diciendo, hace y por rato- otro lado entraste, vos no entraste por... ¿A qué? Pelea. vos Sí. Loco, Sí. polémica. El programa anterior ya tiraste lo ¿Viste? uno. ¿Viste? Ahora acabas de tirar tu tercera, porque hace rato tiraste ya la segunda. ¿Cómo es que se llama? Dios mío. Domingo. Pero entraste ni por otro lado, por el estacionamiento, Pero por se la puerta entiende grande con qué entraste. forma de Sí, decir. claro que se, no. se pilla cosas. Son muy básicos, Una cosa es Domingo. lo que vos Muy pensás y básicos, otra cosa es lo que yo estoy realmente. Está bien que sea campesino. ¿Qué pero- pasó, Lula? Está bien que sea campesino, man. Pero Chicos, basta. Obvio que está bien que sea Sí, campesino. pelea de pareja y de agencia de otra agencia, por favor, acá. ¡Qué no. poco aura esta Obvio, unión, boludo! obvio que Yo está no bien sé que qué sea va a pasar en esa agencia. O sea. Dios mío, o Dios sea, mío. la puta. Usted, ¿cómo Qué es friki. la relación acá? ¿Ustedes se pueden vocear nomás sin que... No, para el que día de haya su una- jefe un no le respeto? respeta. Hablando de... no, acá somos compañeros de trabajo. Yo no soy su jefe acá. Muy ok. flick igual. Que esté llorando por esas cosas. Abuso de poder. Igual No, yo no estoy llorando. No está llorando. Lo que pasa es que ya son tipo varios ataques nomás contra mí. ¿Entendés? Encima nosotros tenemos una lucha muy Y no sé, fuerte, supongo- tratar de sacarle... Supongo que te da la cabecita para hacer El día tipo yo no otra soy Delphi. referencia, ¿verdad? Y no referirte siempre a mí. Yo no soy Lo que Delphi. pasa es que el putismo pues siempre está latente y sale lo así. Exacto. Es como Lo que más vos tenés, fácil pues... realmente parece que vos tenés arraigado acá adentro tuyo eso. No sé si tenés un problema con eso. Ve No, con un eso es lo que vos psicólogo, pensás. Tratate legalmente si es así, pero deja ya de tirarme a mí, ¿entendés? Dale, 20 minutos. Dale, espérate. Douglas. Dale, sigan. Sube el rating, sube el rating. 10:40. Seguí, el productor. Él seguí, nomás es lo seguí, que seguí. piensa de todo eso. Yo no, en realidad no estaba hablando de eso. Él llevó directamente a eso. Porque él pues tiene en su cabeza de que todo el mundo le trata así nomás. ¿Cómo? Ah. Pero nosotros no estamos tratando Y de ahí si sacarle de yo ahí. tenía mi pensamiento que todos me trataban así, justamente no iba a mencionar esto de todo ese que me dijo, no, vos no vas a hacer nada, vos entras, ¿entendés? El Ivo Renta en el programa Rebanca.
Creo que podemos ver la diferencial con mami o Que no tiene nada que ver con tu sexualidad. Exacto, Claro. no tiene nada que Claro. ver, boludo. Yo pienso que dije, Y eso es lo que estaba diciendo. O sea, mi culpa no es que vos te traigan el vos relleno, estás, boludo. no, acá. vos estás creyendo lo que vos querés creer nomás. Domi, es muy feo que diga que te va a quedar un puto en el programa siempre. Recuerdo un productor argentino cuando vino unos cuantos años atrás. Estábamos así y cuando eso primero sí o sí era que sí o sí tenía que haber una pendeja, una chica. O sea, sí o sí que tenía que haber una chica en el programa. Y nosotros, primero fue famoso antes, en el ambiente en el que yo estaba más antes, Ajá. era, ¿pero quién van a entender tanto la chica? Dicen la mayoría. Y yo, vamos a probar, ¿verdad? Vamos a probar primero. Y después, cuando vino después de ese ya era, nosotros tenemos que ser como Hollywood, dijo el tipo. ¿Por qué? Joder, puta. Antes era sí o sí una mujer en una película tiene que ser protagonista o coprotagonista. Un negro. Después tiene que haber un negro. Después tiene que haber un chino. O sea, un Pablo Lee. oriental. Pablo Y, Lee. y después ya tiene que haber un puto. ¿Y a quién le trajeron eso? A nadie. Todo macho rancio. O sea, supongo que sí había, pero no decía nomás que era. No, Domingo es bisexual. Eso es que pero no. Pero te digo nomás, ellos venían ya con esa mentalidad. Y después era, bueno, primero un tipo experimentado para conducir, uno o dos, y después ya no tenía que haber un pendejito. ¿verdad? Y está bien porque, viste que hay que ir variando. Nosotros somos una generación distinta a ellos. Pues. Para todos Pero los gustos. Hay que variar. ¿Pendejito qué es? No, jovencito, 16, 17, 18. Porque ahora voy a decir mitad ahí pendejito y ya piensan que todo menor es lo que vos No. Y estamos hablando del público. Entonces, ¿qué le va a llegar más a un público joven? Un conductor joven. ¿Qué le llega más a un público de 35 para arriba? Un conductor de su época. ¿verdad? Entonces, y yo como productor, yo tenía que tratar de equipararte. Yo no puedo pensar en poner toda gente de 50 años. Claro, o sea que yo soy para el público puto. Vos sos el puto del programa. Para el público puto. Pero le- igual yo no veo mucho público. No, Pero ¿Qué sabemos? pero sí hay homofóbicos. lo que sí siento es que es más para darse cuenta que el puto también es buena onda. Exactamente. Claro. Tipo, Y yo- popular. ponele. Pero ahí Yo está no lo de tengo ese ese criterio. audio. Ha cambiado el criterio en el sentido de mucha gente también. Incluso de muchos de nosotros que antes, no, ¿cómo vamos a tener una pendeja en el programa deportivo? Pero está lo de No, ese pero- audio. El que dice, ustedes nunca escucharon el que dice, ustedes siempre con la PTI puto la han de trabajo, ¿sabes? Porque peor organiza cuando llevo por una mata. Por- Es cierto, y por pues. ahí otra vez está diciendo, ¿verdad? ¿Viste? ¿Qué puto que sos. ¿Qué puta será? Pero. Hablando de ese Ha audio, cambiado. que mucho busqué ese audio y no encuentro más en TikTok porque bajaron. Ah, ¿en serio? Pero alguien ha de tener. Si alguien tiene ese audio, ¿Cuál envíame. video? Ese de él con la... Siempre sí, le sí, contan le antes y cuadran. puto la de equipo Vos de sabés peor que- organiza pata- Y cierto que En Colombia y todo es muy popular ese dicho. Sí. Nosotros la vez pasada compartimos y conocimos una pareja gay, ¿verdad? Recontra, hiper genial, la pasamos maravilloso con ellos. Y una de las chicas en una discoteca este el otro vio cómo ellos se divertían y todo, y viene y dijo ese tema de que siempre hay que tener un gay en el equipo. ¿verdad? Y ahí me acordé yo del audio de Recontra hablando de puto. Sí, aparte yo siempre digo que para mí las personas gays, mis amigos gays son los más fieles, los más geniales. Y hay un comediante acá en Paraguay que hace un stand-up y hace unos chistes así que tienen que ver con cómo la gente juzga al gay, ¿verdad? Y que él dice, yo por ejemplo nunca vi un motochorro gay, dice, ¿verdad? O sea, la gente gay siempre es muy útil a la sociedad y siempre normalmente son personas de profesión, de oficio, que colaboran, que contribuyen, ¿verdad? Con su trabajo, con lo que hacen. Nunca vas a ver un chefi gay, ¿verdad? Un asaltante En la gay. realidad, Chespi gay sí hay. ¿Cómo sabes? Digamos, no sabes. O sea, no- Sí, hay. Que hay Chespi gay. ¿Y cómo sabes si es gay o no? O sea, Y no te voy a tampoco contar el contexto. pero sí hay. claro que, o sea, debería. Y Motochorro también hay. Hacia casa, seguramente. no, hacia casa hay dos chefs que son gays, pero ellos son pareja lo. Son pareja y dealer al mismo tiempo.
Qué show. Nosotros teníamos un temita también que para cerrarnos esta parte, ahí, antes de volver a los yuteños, en donde famosos no como, pero vamos, ¿cómo le atrae el programa? A él le gustan los hombres, me dice otro periodista. Él dice, ¿qué tiene que ver eso? Espectacular, ¿cómo? Háblale. Espectacular. No, yo no quiero estar en esa mesa. Ese es lo que. Ahí Andrés, vio. ¿Eh? Andrés. No, tú te hablas mucho. Pero vos hablaste así como él, más o menos. Más o menos. No, pero no fue él. No, es de puto. Y le dije. Y bueno, lo que sí que al final nos arreglamos con el otro, pero económicamente. No fue el arreglo, no fue por esa cuestión, porque yo le iba a sacar nomás, iba a salir nomás el otro, pues a mí me gustaba más esa otra persona. Y no era periodista deportivo, sino que nosotros íbamos a hacer un programa de muchos estilos. Y uno de los periodistas deportivos no quiso que esté esta persona ahí. Años después, casi 15 años después, Qué fuerte, Bruno Pon. me entero. No. A nivel. Nada que ver. Bruno no trabajó nunca con nosotros. ¿No? Hola. Trabajamos juntos en programas. Clipeado. ¡No le queme, carajo! Clipeado. Años después Borra eso. me entero que esa persona que iba a trabajar con nosotros hoy está casado con otro hombre. Vive en Estados Unidos, casado. Al tipo que no quería en un programa un homosexual, porque no era tampoco así abiertamente, pero sabíamos de sus gustos. Es que es el más puto raro. Al aire jamás te vas a dar cuenta. Capaz Pero no él, le gustaba nomás. pero él salía y venía a buscarle un novio, ¿verdad? Y esa persona que no quería que forme parte de un programa que al final no salió, ¿verdad? No salió. Está casado con otro hombre, vive en los Estados Unidos. Y no quería que esté porque le daba inseguridad Y que le probablemente. salga la. ¿verdad? Igual yo no le juzgo porque hasta ahora luego la sociedad medio que... Imagínate 20 años atrás. Imagínate justamente 20 años atrás. O sea, era muy difícil. Y ahora es también difícil. Pero... Pero ahora es más natural. No sé si es más natural realmente porque hay mucha gente que vive escondida y que está casada y que tiene hijos y Ah, no, demás. eso también Pero sabe. Acá en este país es difícil salir del closet. acá es un quilombo. Acá los perros, nosotros todos los días hablamos de fútbol. Pero igual es como que hay personas bisexuales también. Sí. Que, por Domingo. ejemplo, disfrutan de tener familia, o sea, disfrutan de tener No, una eso dicen esposa, de nomás que tener... son bisexuales porque no quiere Y decir que son después sí quieren tener relaciones con hombres, pues. O sea, llanitos. Y hay de esos. hay muchas chicas también que no quieren aceptar que le Que- gusta a otra La chica. tortilla, Exacto. Ay, el tijeracin. Pero es de menos impacto pues la mujer. Ah, ella es lesbiana. Sí. Sí. a ver, No es tan Eso es impactante cierto. como Mujeres el con, gay. mujeres con mujeres. no, Sí. hasta, Claro, hasta es para más- muchos hombres es bastante atractivo. Sí, y Sí. le gusta luego. Entonces, Sí. pero hombre con hombre. A ver, banca más. le voy a Sí, plantear se un puede. tema, por ejemplo, un trío. Epa, El hombre con dos mujeres. epa. La mayoría de las veces el hombre no acepta otro hombre y una mujer. A la mujer le encantaría con dos hombres. Claro. Muchos de los casos. A muchas les gustaría con dos mujeres nomás también, ¿verdad? Pero habitualmente es hombre y dos mujeres. Lo que quiere el hombre. Yo conozco la historia de unos casados que la mujer le propuso hacer trío, pero el marido solo va a aceptar si son dos mujeres. Porque si esa es la típica. Y no va a aceptar si son dos hombres. Ah. Pero O sea, ahí no el- es el igualitario, hombre- pues. Lo que Pero pasa te es dice, que por Es ejemplo- estúpido, sos un machista de Y mierda. si te dice, por ejemplo, una vez con dos mujeres y otra vez con dos hombres. Y eso No, sería no, lo no va más a dejar. justo. Ese es un negocio redondo. ahora, lo que pasa es que el hombre se cree todavía, y más todavía en Latinoamérica, con el derecho de que el hombre sí puede Y la mujer no. dos cuchas, ¿verdad? Y que la mujer no, la mujer tiene que ser uno, el de su marido nomás. Al revés. ¿Eh? Y hasta aceptaría a su marido que la mujer tenga algo ahí mientras ocurre el tema con la Con otra la chica. mujer. Pero si son dos hombres, no, con él nomás. Yo le diría a la chica entre ustedes nomás, chica, y a él déjele en bola ni bollo. Que se masturbe, que imbécil. Sí, Y que ni- miren ni nomás. les cuenten, boludo, ya está. Sí. Bueno, tengo mensajitos en Twitch. Viernes de Pedro dice, Viernes, buen putería. día equipo, dice Pedro, viernes, carajo, por fin viernes. Hola, loro, facho, falopero, ¡Buen hijo de día! puta, enejero tembó, insertar voz de Elías, otro día menos de vida, man. Que desfile Silvi, dice, ya desfila Silvi. No, todavía no. Música de desfile, Ari. Filia Silvia Flowers.
Domingo. Hoy presentamos el outfit de Silvia Flores directamente del gym, ¿verdad? O te vas a ir a entrenar. Lindo está Un esa. look blanco, Lindo, que es un enterizo, Lindo está esa. blanco con líneas, un conjunto blanco con líneas. ¿Cómo se llama ese negras. tipo de pantalón? Pants. Jogger. Es un jogger. No, es un palazo. Es un buzo. No, un Antes palazo. le decíamos buzo. A todo lo que era así, manga larga le decíamos buzo. La tela es medio... Es más. parece- Iba, no me gusta. Bueno, hay muchos mensajes en YouTube seguramente sobre el tema que estábamos... Sí, tengo todavía acá mensaje, Bulto. abuelo. Domingo escuché chupar y subí y dice positivo, dice Pedro. Sole, dice mi pareja y yo hablamos sobre eso. Yo acepto con otra chica y él no quiere porque después yo voy a tener derecho a estar con otro hombre y... Su Eso look... también, momento, te interrumpo nomás. Sí, amor. Sucede mucho en las parejas. Vamos a hablar con ese solo cuando venga Sí. el miércoles. De esas reglas que, por ejemplo, se dice, vamos a hacer un trío, ¿verdad? Pero opa o Pepe. Y después continúa una de las partes, ¿entendés? Como que mensajeando, concretando otros encuentros. Y esa es la parte que cuesta después reglamentar, digamos. Cerrar ese... Sí. Claro, que sí. sea ahí nomás y Se chao. abre como la puerta y después ya... Ese es lo que suele ser un problema. Ese ya entre parejas así bien formadas, de años y compañía, es que vos oficialmente estás dejando una puerta abierta para otra persona. Está dejando una puerta abierta para otra persona. Eso también es cierto. Pero hay muchas veces que no puede tener toda la puerta cerrada. Tampoco. O sea, sobre todo mentalmente. Y hay parejas, por ejemplo, que... Y hay pareja y pareja. Que tienen o sea, que están enamorados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ella tiene un problema de salud. Y de repente no puede más tener relaciones con tanta frecuencia o lo que sea. Entonces, como que le habilita también al hombre a explorar por otros lares, vamos a decirle. Otro orificio. Sí. Voy a decir que yo creo que en esos temas, por ejemplo, es muy difícil. Tendría que ser hablado. Sí. Claro que tiene que ser hablado. Lo mejor que puede hacer el hombre es decirle bien nomás a su señora entonces. Porque qué pico va a hacer esas cosas, boludo. Pero ahí Demasiado también, te va- a ver, ahí también, a ver, ¿qué ocurre si la pareja ya es de mucho tiempo? A veces uno es mucho más joven que el otro, o está enfermo, como decís, y muchas veces, sobre todo ocurre esto en las generaciones un poco anteriores y en el interior, de que vos sabes bien que tu marido tiene 3, 4 hijos por ahí, pero es tu marido. ¿Eh? El famoso, mira, capillita, es la catedral. Ese existe mucho todavía en la cabeza acá. Y hay muchas mujeres que aceptan el comportamiento de un hombre extra matrimonial con tal de que el famoso por el bien de la familia. Sí. Ese es algo muy cultural en Latinoamérica, no solamente en Paraguay. Creo que acá es uno de los países más, pero en México, en Colombia y todo, es mucho. Sí. Y es un tema muy particular. Cada pareja es un mundo. Sí. Claro, Cada pareja es un mundo. por eso no hay que meterse. Dicen acá, puerta abierta, puerta cerrada. ¿De qué carajo habla? Dice Calgua. Llanito, ¿es cierto que todos ya estuvieron con Jime menos vos? Dice, posible. ¿Qué? Qué fuerte, le mataron a ella, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué dicen eso de Jime? Dios mío, a mí me dejan bien parado con ese comentario. Kim Jong-un Doyeray, del gran líder, está durmiendo en su patio. Saludos de la Plaza Corea del Norte. Trinity dice el gato con rasta. No, él se fue ya al Chaco. Ay, Ángel. Sí. Están preparando el primer programa de ¿Qué pasó acá? Tenés razón, salva lo del trío, dice Pedriño. Ah, no, si Pedriño me da lo que No, Gracias, Pedrillo. Pedriño, si vos me decís que tengo razón. ¿sabes Pedriño, si vos decís, ¿sabes qué? Ya está. Cari dice, Gracias. mi marido no acepta un trío ni con otra mujer, dice. qué? Eso es lo que vos Eso crees. es lo que vos tenés. Así me dijo. ¿Quién será el gay viviendo en Estados Unidos? Dice acá. Así son de pelotudas Ah. que ustedes le creen todo al chongo. Chespi gay no sabía que había, dice. Armando, hey. No. Vos sabés que mi papá una vez me dijo, de Oshra siempre se llana un porcentaje a la duda, me. Siempre, un 95% donde ella asegura, 5% de ella a la duda. Pero no hay coron de gente, y las hace irán de ¿Qué? Y por el tema porque no este de tenés la que- pareja, que no hay que meterse, eso es fuera de bola. Tenía una amiga que estaba de novio
y su amiga le pilló al novio con otra chica besándose Sí. en una Qué plaza. fuerte. Y ella se va y le cuenta. Me cuenta. Y se enoja ella porque le contó. Y llegué a hacer un video de eso y se viralizó así porque les pasa muchísimo que Muchísimo. le cuenta a la tipa que es cornuda y la tipa se enoja porque le cuentan que es cornuda. Sí. Yo perdí un amigo por más de 20 años por decirle que su mujer se metía con otro compañero de equipo nuestro. Qué boludo. Por eso te digo, no hay que meterse nomás. vos. Son terribles Encima, los periodistas ¿sabes qué deportivos. pasa? No, ninguno era periodista deportivo. Qué loco Bruno Sí. Pons. Nah, otra vez, ¿por qué pues se toman con Brunito, boludo? Brunito. Déjalo, mi amigo, boludo. Más allá de todo. Vos sabés Vos sabés que... que eso de ser metiche, la vez pasada, por ejemplo, me pasó algo en el colectivo. ¿Otra vez? Otra Vos vez. ¿Otra sabés vez? que las señoras, Dios mío, déjenos un poco de ser metiche, shera, a qué puta. Un extranjero se subió en el colectivo y tenía sus 5.000 y apenas hablaban acá español, ¿verdad? Y le iba a pagar su pasaje al chofer y el chofer le dijo, no señor, no aceptamos billetes, solo con tarjeta, que esto, aquello. Se subió un joven enfrente del extranjero y agarró y el tipo no entendía nada de lo que pasaba, agarró y miró así y le dijo el chofer, allá puedes cargar, le dijo que esto, aquello. Después el joven que se subió pagó nomás ya por el señor, ¿verdad? Pagó nomás ya, señor, pasa nomás ya pagué por vos, que todo aquello. Y el extranjero, ¿qué pasó? Que todo aquello. Y, no, ya pagué por vos, que pasaba nomás, le explicó. Bueno, pasó el extranjero. Sí, ya pagó, pero vos tenés que ahora darle tu plata a él, salió y dijo una señora. Así de onda, enfrente estaba. Y después yo estaba sentado al lado de la señora y, Dios mío, qué metiche, dije ya en mi casa. Después le dijo, y después el extranjero le dijo, ¿qué? Le dijo, no, y que vos tenés que darle tu plata a él porque él pagó por vos tu pasaje, que todo aquello le explicó, ¿verdad? Y después el muchacho salió y le dijo a la señora, no señora, deja nomás, que deje nomás. Pasó el tipo, pasó el muchacho y la señora, Dios mío, no puede ser. Y después salió otra señora que estaba detrás de ella. No, sí, así son. Ellos piensan que cargar la tarjeta nos cuesta plata. ¿De acuerdo? ¿Cómo hay que conseguir pare? Empezaron ahí todo el camino y el tipo que estaba parado ahí en el medio. Imagínate a escuchar todo eso, Cape. Y seguramente si el tipo no entendía el idioma o no entendía tan bien, iba a ser suerte para él, ¿entendés? Man. Porque, hija de mil. Pero No. bien que si era un caso de acoso no iban a meterse, a involucrarse, a no, chismosear, ¿verdad? Increíble. Re No, yo pesada tengo la una situación. historia. O si bien a una de esas señoras era la que le pagaba al muchacho su pasaje. Ni gracias no le va a decir. Man, yo tengo una historia también de que te puede pasar por ser buena gente, pero voy a dejar que Salva pague Después de la pausa va a contar. Elías va a contar historia que le pasó por ser buena Buena gente. Impresionante. Esto sí. Bueno, atención amantes de las empanadas de huevo. Llegó una nueva forma de Me gusta tu disfrutarlas. empanada. Don Vito. Sí, señor. Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal y pimienta. Justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Sí. Pedila hoy mismo en todos los locales. También para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historias. Señor. Es rica la empanada de huevo. Delicioso con perejil. Y la casero. La casero. Después le bajamos un Terex. Oh, un tereré con todo. ¿Con todo? Sí, con todo tiene que ser el tereré porque llega con yuyo, llega con la nueva hierba Santo Tomás con todo. Todos los yuyos realmente para empanarle a tu tereré. Cedrón, capillí, cocú, menta, piperita, hierba de lucero y limón. Santo Tomás con todo. El primero es para él. Todo. Y mis gatitos están súper felices y con el pelo y la salud realmente espléndida porque consumen Belcan y vos también con tu perrito, o sea, tu perrito Belcan y con tu gatito Belcat. ¿Sabías que lo balanceado de tu perrito gatito influye en su pelaje? Sí, yo lo confirmo. Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat que tiene más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrar los packs de Belcan en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan, sanos por dentro, bellos por fuera. Pausita. Pausa. Sí, señor. Después Elías nos cuenta cómo le jodieron por ser buen tipo. Pausa No ya. te muevas, ya volvemos. Tómatela, pibe cantina.
Mujeres lo que digo, solo eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo, Ricky, 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 pam, pam, Ricky, Ricky, pam, pam. Con esas colitas que vienen y van. Mujeres lo que digo, solo eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo, Ricky, 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 pam, pam, Ricky, Ricky, pam, pam. Con esas colitas que vienen y van. Con esas colitas que vienen y van. Hey, guacho. Corta la bocha. La noche comienza, yo quiero bailar. La boca reseca, algo quiero tomar. El calor no se aguanta y nadie que arranca. Yo me tomo el palo, me voy a bailar. El calor no se aguanta y nadie que arranca. Yo me tomo el palo, me voy a bailar. Cumbia, cumbia, bailar. Cumbia, cumbia, gozar. Cumbia, cumbia, bailar. Toda la noche a delirar. Cumbia, cumbia, bailar. Cumbia, cumbia, gozar. Cumbia, cumbia, bailar. Toda la noche a delirar. Mujeres lo que digo, solo eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo, Ricky, 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 pam, pam, Ricky, Ricky, pam, pam. Con esas colitas que vienen y van. Mujeres lo que digo, solo eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo, Ricky, 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 pam, pam, Ricky, Ricky, pam, pam. Con esas colitas que vienen y van. Con esas colitas que vienen y van. Una palomita vino a mi ventana. Una palomita vino a mi ventana. Y me ha contado que por las noches lloras, lloras. Con mi foto entre sus manos lloras, lloras. Orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba lloras, lloras. Donde grabado tu nombre y el mío lloras, lloras. Orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Porque sé que quieres perdonarme. Fue una tontería de enojarte. Porque yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Una palomita vino a mi ventana. Una palomita vino a mi ventana. Y me ha contado que por las noches lloras, lloras. Con mi foto entre sus manos lloras, lloras. Orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba lloras, lloras. Donde grabado
grabado tu nombre y el mío. Lloras, lloras, orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme, sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme. Fue una tontería al de enojarte, porque ya no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Bueno, y seguimos con todos ustedes aquí en Popu TV a través del canal 26 en Tigo, a través de 21, también a través de 27, en las otras estaciones de cable. Llegó el frío más purete, ¿no? Sí, señor. Santo Tomás Menta Purete. Santo Tomás. Compuesta con doble menta y boldo, que te hace decir hoy piro. Santo Tomás Menta Purete, el primero es para él. Ni hielo no hace falta ponerle ese, ¿eh? No, delicioso. Bueno, ¿y saben qué? Vuelve el ¡Epa! Popu Fest. ¡Vamos! Sí, señor, este 30 de abril en Riverside, Cachiporros, Marilina, Grupo 1 y los Tulipanes. Más DJ Ro y DJ Fercam, poniendo el ritmo desde temprano. Evento oficial de Radio Popular, 103.1 FM, desde las 19 horas. Entradas en Tuti. No te lo pierdas, vuelve el Popu Fest. En Concepción, ¿no? Sí, ya, vámonos, po. Legalmente pegaría a concesión. Vámonos, po. Pero vamos en avión. ¿En avión? Ah, sí, sí. Yo ya recibí en ese ultimátum. Cuando querés vamos a irnos en Chajá y yo te voy a llevar ahí. Ah, bueno. Ajá. Perfecto, perfecto. O si no, pues, ¿ustedes nunca se subieron a un barco? No, ¿Nunca Yo hicieron ya un me subí. trayecto Canoa. en canoa, pero no hicieron en barco, así un trayecto, algo así. Sí, yo me fui de Concepción a Puerto Tapucumí. Esto es más al norte. Sí. Ese cuando te En rescataron barco. de la Bueno. esclavitud. Ida y vuelta fue, y otro en un viaje de cuando mi papá trabajaba en un lugar llamado Puerto Max, y de ahí vinimos a Concepción. Mi mamá fue de Concepción, y nosotros mucho tiempo vivimos en Claro. Concepción. Sí. No, y hacia allá sí es más común, ¿verdad? Porque en muchas partes el medio de transporte más seguro y hasta más eficaz y hasta más barato y más rápido es el barco. Son maciotes más. Bueno, en el río no sé, pero en el mar. Rápido. Para la zona. A ver, imagínate vos estás en Puerto Max, por ejemplo, y tenés que bajar a Concepción. Es más rápido venir por el río que agarrar, tenés que irte. En vez de irte, no, hay por camino. Ese es el Claro, problema ahí del lo país. camino en lindo. comparación a ruta. A ruta. Antes, por ejemplo, ahora sí hay una ruta que va acá por directo por Villeta hasta Pilar. Antes no, vos tenías que salir hasta San Ignacio y después venir otra vez hasta irte hasta Pilar. purete iba. ¿Verdad? Y pues iba ahí la tapé. Y allá en Concepción sí que no había los caminos. Más todavía en una ¿Sabe época que fue muy relegada a Concepción. Sí, vos sabés que yo inclusive tuve una tía que murió en ese... En el barco ese que En se el tomó. barco de ese Miriam Adela. ese Miriam que Adela. murió. Sí. ¿Qué le pasó? al Hubo un barco que... Ella pues ella era mercadera, o sea, llevaba así cosas así del mercado, y eso llevaba a otro lado para vender. Y ese pues era un barco así mercantil. Era un barco de pasajeros. ¿Qué le pasó Sí. al barco? Y se fue a pique. Hubo una Se hundió. Hubo una tormenta. Hubo una tormenta. A mí eso es lo que me da y miedo, shum, se dio la vuelta al Se barco hundió. y falleció muchísima Está, gente. tipo el Titanic. Hubo un Ahí más o menos. canoero que le salvó a mucha gente. Sí, Hubo una persona que se iba y les traía de a 4 a la gente que se supuestamente que iba. estaba cerca así. Pedro se acercó Canoero. Y le salvó a mucha gente. Es una linda historia. Vamos a plantearle un poco a José ahora que él Que anda haga con una esta cosa. película. Que haga una película al respecto. Si Y- total él le quita plata a la gente nomás para hacer. Su alias ya mail, boludo. La puta carajo. Ah, Ay, ay, ay. Bueno, el domingo se juega el clásico entre Olimpia y Cerro Porteño, 5:30 de la tarde, Defensores del Chaco. El partido en el cual Olimpia puede liquidar el campeonato o Cerro puede seguir con vida. Y más allá de eso, siempre el clásico. Estén los dos últimos, estén los dos primeros, el clásico es siempre el clásico. Y hoy teníamos que tener un versus Olimpia Cerro. Pero Fede no vino. ¿Qué hijo de puta? ¿Por qué no vino? Y tu culpa, no te hace Tu más culpa, caso, boludo. Tu amigo, güey, carajo. Alia, voy a llamar ahora mismo. Vamos a hacer Él la iba a gran... estar por Cerro y estaba con nosotros Elías Ortigosa por Olimpia. Hola Elías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un placer Súper. acá. Olimpia siempre el más grande del país. ¡Epa, vamos, Liga, carajo! Quiero decir también, para empezar nomás, es una vergüenza si es que Cerro Porteño le gana a Olimpia. Con la historia que tiene Olimpia, no hay ningún tipo de chance que Cerro Porteño le gane. Bueno,
Está bien. Qué Un fuerte simple entró, ¿eh? empate es una vergüenza para la historia de la institución. Y mirá que ya ha habido más empate que casi tanto empate como triunfo. 103 empates en torneo local. Entonces 103 se llevó vergüenza, ¿no? 113 victorias para Cerro Porteño, 114 victorias para 114 Olimpia. Olimpia. En el plano local. En el plano local, Porque obviamente. si vamos a sumar internacional, hay más victorias para Olimpia. Hay más victorias para Olimpia. Olimpia gana el historial en plano internacional, plano torneo local y en conjunto también. Pero hasta hace poco la estadística y la historia entre los dos decía que Cerro tenía hasta Te 10 la triunfos core. más. Sí, ¿Te acordás el día de esa época que a Chucarro no vacunaba? Walter Frete no metía goles todos los clásicos. Erwin Ábalos. Mario Grana no metió un gol. ¿Te acuerdas ese gol de sombrerito a Tabarelli? 5-0 no comimos. La clave. Yo no me acuerdo tanto. Yo del que más me acuerdo es de Guillermo Beltrán. El Memo Memo, ganó. tipo, No, joder. Qué ¿cuánto tipo clásico? pesado, o sea, A Olimpia nomás le hacía goles ese un tiempo. clásico, sí, no hacía ningún partido. Llegaba el clásico, se hacía 1 o 2 goles, sí o sí, sí o sí. Era más o menos era como Richard Ortiz ahora en los clásicos, ¿no? Pero Sí, él cierto. era peor. Y para el Cerrita piensa lo mismo, Richard. Sí. Piensa lo mismo, no se olvida esa jornada de Dante López. Ah, que le metió 4. Cuando Dante hizo 4. Roque también cuando hizo 4. Roque también. O sea, boludo. pero eso es lo que tiene todo esto, ¿verdad? Porque el hincha fanático, hay detalles que nunca se olvidan. Y siempre así como vos decís, no, nosotros una vergüenza si perdemos. Pues ya perdieron casi la misma cantidad de veces de lo que ganaron. ¿Verdad? Entonces, la vergüenza es la misma que la gloria. Pero da gusto el clásico. No hay gusto. Es un partido de otro nivel, por más que vos estés ahí abajo, por más que vos estés ahí abajo. Nunca se dijo, ¿eh? Nunca se dijo La eso. primera vez que escuché esa frase. Primera No, pero- vez en 36 años de carrera que escucho es un partido aparte. Nunca lo dije yo tampoco, ¿eh? Seguro. ¿Qué? Es famoso. Bueno, pero el que viene peor le Por puede más que ganar. vos se entiende. Por más que vos estás a punto de descender, ¿entendés? Que ganes un clásico te alza un poco la moral. Eso iba a decir, boludo. Vos por más que estés, vos ganás el clásico y ya Sí, te vas para vos arriba, ganás el boludo. clásico. Para Claro, muchas tanto veces es arriba. el premio consuelo del año. Claro. Eso... Pero en este caso se juega el campeonato porque Acá Olimpia sí. está primero y Cerro está segundo a 6 Y puntos. está totalmente obligado Cerro Porteño a ganar el clásico también. Sí. Más que Olimpia. Olimpia, Empatando los resultados ya. le sirven. Ah, claro, El empate le deja muy bien. le deja bien a Olimpia porque también arranca y tiene la ventaja deportiva. Sí. Que si empatan en puntos, Olimpia está arriba por ganar su partido en la olla. Claro, y si Olimpia llega a ganar, le va a sacar 9 puntos y ponele que Olimpia pierda 3 partidos 4 seguidos. 4 seguidos y Cerro gane los 4 seguidos. Igual la ventaja deportiva va a estar ahí. A favor de Olimpia. Ya, Pero impresionante. ojo que el clásico se juega en el defensor también. El defensor es no sé, no, es una buena casa para Olimpia en los clásicos. ¿Por qué sí? Y porque yo siempre que me acuerdo, Olimpia pierde en el defensor. La última vez que perdió fue 4-0 en 2022. 23. 23 más o menos por ahí. Sí, la última vez que Olimpia casi perdió. siempre Olimpia se vacuna en el defensor. Por eso es lo que yo no O sea, vos preferís que juegue en la cancha de Cerro, porque para uno tampoco es que Olimpia la... prefiero que juegue en la cancha de Cerro legalmente. que Yo es nuestro prefiero que patio. Olimpia haga local en la nueva olla, boludo. Una locura va a ser, boludo. Lo lindo Igual va a no ser estamos cuando, lejos. cuando esté el estadio de Olimpia, lo que va a estar lindo que los dos puedan usar su propia Bueno, casa. Lía, ¿y cómo venimos con el equipo? ¿Cómo están los jugadores? Porque el miércoles hubo partido que estaba muy cansado, se lo vio muy cansado al equipo. Y Vitamina Sánchez lo sacó a Richard, lo sacó a Alcaraz. Creo que es pensando lo que es este superclásico y pensando en el torneo local. Y más que nada eso, porque es un partido obviamente importantísimo. En Cerro también viene así. Anímicamente creo que Cerro Porteño viene mejor, porque le ganó a Junior y Olimpia empató contra Barracas, cosa que nadie se imaginaba. Un equipo de media tabla que si no era por el presidente iba a estar en la sede del fútbol argentino más o menos. Ahí está, falso 9. Prestaba atención. O sea, que- Sí, sí, sí. Ah, por Sí, Tapia. Mira, que churro los falsos 9. Bueno, esa parte, por ejemplo, y te dicen de otro lado que Olimpia no iba a estar ni siquiera clasificado a la Sudamericana si no era por Ale Domínguez. Nada que ver. Es muy de hincha lo que vos estás diciendo, es el pensamiento del hincha. Y la Sí. otra parte que yo digo también es el pensamiento del hincha. Porque con ese criterio, por ejemplo, lo mejor que pudo pasar en el partido anterior fue el empate entonces entre Olimpia y Barraca. Porque está Ale con Mafia, perdón, Con Chiquitapia. con Tapia. Chiquima. El presidente de Ay, borra eso. Esa parte no clipé. Suficiente problemas judiciales ya tengo. Ah, Tenemos uno más.
No, pero yo creo que por más, los equipos argentinos, por más chicos que sean, nosotros lo vemos así desde acá, ¿verdad? Pero en realidad los equipos argentinos siempre te hacen un partido No, increíble. es que es una liga competitiva. Tienen otro ritmo. Otro ritmo, otras cosas. Otro ritmo tienen. Y además que ellos son siempre equipos que van directamente al cuerpo, te ensucian el partido, te Eso meten sí, en son su unos vivos. juego y- Juegan al... Y después lo que pasa también muchas veces, ya vamos a hablar del clásico, es que en un partido local, acá pasamos así y ya es full. Sí. En un partido internacional, sobre todo de Copa, ella trozana para que En se Argentina, por cobre. ejemplo, no es tanto así. No, En Argentina, igual- por ejemplo, ellos se llevan por Depende delante. del rival también. Justito, no sé si vieron la jugada del penal de Sporting no, Cristal. pero ahí pasa otra vez lo de Palmeira, Boca, River, lo grande. Claro. Para mí que el tipo, por ejemplo, en esa jugada dejó el pie y para mí que le cobraron el pedo de ese penal. Si era al revés, no se iba a cobrar penal. Si era el jugador del Cristal el que caía en el área de Palmeira, no se iba a cobrar y nadie iba a protestar. Pues sí que porque fue Palmeiras nomás. Claro, los equipos grandes no tienen se cobraba, peso. Tampoco no iba a pasar Y, nada. exactamente. Pero ese penal le ayuda muchísimo a Cerro Porteño, porque si Sporting Cristal rescataba ese punto allá en Brasil, era importantísimo para el equipo peruano. Le sirvió más a Cerro Porteño ese penal que se cobró Sí. ahí. Porque Sporting sirve. le ganó a Cerro, después se va y empata en Brasil, 4 puntos de 6 viene a sacar entonces. Una locura Claro, lo que hace no, la ya- campaña de Sporting ahí. No, totalmente. Ahora, volviendo a la Copa. Sí. ¿Está Fede? Disculpe que le moleste. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Y mal? ¿Por qué? ¿Por qué no viniste, Federico Ferreira? No, vos sabés que tuve un inconveniente familiar, por eso no pude llegar al programa. Pido Esas disculpas cosas se avisan públicamente. con tiempo. No, y se avisó, le avisé allá al productor, le No avisé. se hace eso, Fede, no se hace eso. Fede. O sea, vos- Encima me enteré que está mi amiga personal Silvia con usted Sí. ahora, ¿eh? Sí, Y yo pero- te estoy esperando, Fede. Ish. Sí, pero de eso yo no vamos sé. a hablar ahora. Bueno, estamos en otra ocasión. Vos sabés que desde que vos subiste al puesto este de Cerro, Sí. estás muy cambiado. No, nunca. Se olvidó. Nunca. ¿no? Perdiste la humildad, perdiste la Fede. humildad, Fede, y te recuerdo que Más. gracias a nosotros vos sos quien sos. No, totalmente. Yo nunca me olvido de dónde salí. Ni de vos, ni de nadie. Pero no venís más, pues. Pero no venís. Lo que- pues, no. Ese es el tema. Tengo un reclamo también yo. No me invitan más. No me dan más bola, no me quieren más, parece. Demonio. Y ahí, Demonio. acá siempre te queremos. Si demonio no te invita, es otro tema. Ay, Pero bueno, pedimos ya. por vos siempre pedimos. Ah, eso no sabía, eso no sabía. ¿qué ¿Cuándo dijo? va a venir? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo vas a venir? El lunes, después de clase, como voy. Dale, pase lo que pase, ¿eh? ¿Gane o pierda? Gano, pierda, claro, claro que sí. Muy bien. Tenés que traerle al acá están desayuno. diciendo que le tenías miedo a Elías. ¿A quién? A Elías Ortigosa. Ortigosa. ¿Quién es Elías Ortigosa? Y acá Hincha Olimpia, hincha está Olimpia. limpia. Ah, no sé quién es, la verdad que no sé quién es. ¿Te estás ninguneando? No, 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 para nada, por favor. Porque íbamos a hacer careo acá, Cerro Limpia y vos off. Ah, ¿en serio? No sabía que iba a hablar bien de Olimpia, no me avisaron tampoco eso. Si no me lleva de una, de cada todo lo que tenía que hacer. Bueno, lo esperamos. Bueno, gracias, Fede. Te esperamos, el lunes. Fede. El lunes nos vemos, ¿sí? Está ya. Te Chao, amo. Fede. Abrazo, abrazo. No nos aprovecha una oportunidad. Claro. Pero mi hijo, yo ya te tenía ahí. Nieto. Bueno, pero se dice hijo. Ahí está. Con ese. Está con ese aura hétero. Ahí ese. Sí. Pero viste, le llamó Fede, o sea, le llamaste a Fede y sus ojos Y así. me convertí todo. en la- Sí. Te convertiste en la- Te dije, él no va a durar Se al otro convirtió lado. otra vez tipo súper. No va a durar, vos no vas a durar, Gori, hacia la vereda. ¿Y viste? Clark Kent se transformaba en Superman y él. Para más el culito que está por comer y se va a ir. ¡Borra esto! ¿Qué vamos a ver? Y él hizo la foto, me mostró la foto, carajo. ¡Puta! Borra Dios de la pana que no tiene dientes, carajo. Borra eso. Cuando se da la vuelta. Oye, reina, otro J. No, DirecTV Qué no vaya. bárbaro. Tengo miedo. No, tenés que hacer, mijo. Tenés que probar la chucha. Procede. Tenés que proceder. Si no, no hay Son herencia. macho, carajo. Bueno, yo le quería preguntar ahora también, vos por ejemplo le investigaste a un chiqui a Cerro también, ¿qué tal va a ser para el clásico? De los últimos 10 clásicos, se empató 5, Olimpia ganó 4 y Cerro Porteño 1.
Y, Ese es el historial de los últimos y en sus clásicos. jugadores y demás, porque tengo entendido que Cerro tiene unos cuantos lesionados. Y le están guardando, creo que Blas Rivero puede llegar. No llega. no. ¿Qué le pasó? Él está lesionado. Está en lesionado. recuperación. En realidad, si me preguntas de Cerro, sinceramente no te puedo decir nada porque... Están para jugar arriba Vegetti con Le vale Torres. verga Cerro, boludo. Está bien. hincha. Pero... ¿Quién te preocupa? Mucho, ¿Quién me preocupa? mucho Sí. problema de lesiones. El árbitro. ¿Por qué, Eli? Juan Gabriel Benítez. ¿A Olimpia le preocupa Juan Gabriel Benítez? ¿Por qué, Eli? Fundamente su respuesta. Puede ser que el más olimpista que hay. Yo hablo de fútbol solamente en versus de 12 a 14. Dale, Pero yo quiero saber por qué él piensa eso. No, y él siempre el árbitro. Vos le preguntás a un cerrita ahora, te va a decir que lo que más le preocupa es el árbitro. ¿Qué más ¿Por qué no se preocupan por jugar, por preocuparse por el árbitro? Cierto. Pero es que el tema es salva legalmente por cómo llega a Cerro. Catugo meter mano al árbitro. Dale, Olimpia nunca recibió ayuda. No, jamás. Mira, Olimpia y Cerro son los dos clubes que más ayuda han recibido en la historia del fútbol paraguayo. Claro, si son los más grandes, así nomás en todos lados. Así como Boca y River en Argentina, Así como Real Madrid, Barcelona, Real Barcelona, Madrid. Peñarol y Nacional. Claro. El que quiera, a mí en Botaviti. Aquí ya le van a poner ese, nervioso a mi abuelito. Se quedó congelado el hermano Shakira. Fuertes declaraciones. Tranqui nomás, abuelo, sí. Tranqui nomás. Bueno, está bien. Abuelo, tu presión, la puta. Abuelito. Ya asustaba al abuelo. Basta. Su aspirinita. Vine muy tranquilo, Vine muy tranquilo. No, pero ojalá que sea lindo, el famoso, que sea un lindo clásico. Que sea una gane- fiesta. Que sea una fiesta. Ahora, justamente te iba a preguntar hace rato, Elías. Yo nomás veo que hoy las hinchadas son diferentes a los 90, a los 2000, o han cambiado los tiempos. Porque en el partido de Copa, por ejemplo, antes del partido de Copa Olimpia, los 90 minutos se cantaba. No, la otra vez Y una ahora. cagada. Ahora, más que nada, la parte sur, la gente preferencia y platea se levanta cuando hay momentos clave en el partido. No es que están, a no ser que sea un partido súper importante. El último partido que vi así, yo en cancha, fue Fluminense Olimpia. Ese fue repleto. Ese el público ganó. Ese ganó el público. Ese fue prácticamente el último partido que Olimpia estaba del minuto 0 al minuto 90. Así, Sí, contra Y Flamengo. lo mismo digo de Cerro, porque Cerro contra Junior, que lo he visto por tele, el último partido que he visto de Cerro, es la misma cosa también. Exacto, tenés razón. Grabándose Lo veo así. vlog. Grabando. Acá tiene el defensor del Chaco, viendo TikTok. partido. No le muestra nomás un chongo que está atrás. Ella nomás se muestra. Y nunca ve el partido. No, y ¿sabes viendo qué el hacen? partido. Transmiten por TikTok Live. También. Transmiten así estaban ahí. También. Que transmitiendo. nos hagan nomás, le doy un consejito a los que se van y hacen eso, porque seguramente no tienen muchos seguidores nomás, pero la Comebol hasta preso te va a meter si haces live desde ahí. La Comebol es jodidísima. Yo iba a hacer en mi teléfono, en la cabina, en mi cara, un ratito, y a los 2 minutos ya había un guarula ahí detrás mío en la cabina diciéndome que está prohibido hacer eso. Y yo sabía que están tanteando. ¿Cómo se me están tanteando? ¡Salva! Tenés sí que señal en el estadio. Es porque- cierto, ese es otro problema del estadio que no hay señal. No hay señal nunca. Sí, sí. Vos sabés que- Pero no es por el estadio, es por la aglomeración de personas. Pero o sea que legalmente en estos clásicos, por ejemplo, vos, a la mayoría de la gente que se va a otros sectores quieren ir y disfrutar del partido nomás. Le chupan huevo lo de la música y eso y cantar. Y... No, pero el miércoles yo me fui a la cancha Para y eso están la flojo. barra, ¿entendés? Puede ser, pero digo nomás que hoy ni siquiera la barra. Antes yo miraba sur y miraba norte y todo era así. Y ahora ni veo un ratito. Ni la acá. bandera, Sí. Un Salva. ratito acá. Hablando de barra. Ah. ¿Y Damián? Vino, güey. ¿Sabe por qué no vino? Esta cosa es de Moni y de José. Sí. Como ellos Le no llevaron. van a estar- Le llevaron. Ellos no están hoy en el programa, no hay trago. Cierto. Le llevaron Le al llevaron Chaco. al Le Chaco. llevaron Y al Edu, Chaco. el de las hamburguesas tampoco, hoy nada de comidita. Así che. son. Porquería, mijo, son los dos. Porquería. O sea, el verdadero papá de pollo hoy anda Yacaruy. Cierto. Ay, no, ese. o sea que si José no está, no se chupa en este programa. O sea, así mismo. Qué loco. Demonio y le José, o sea, valemos qué pito. puta esos Demonio. chongos. El gato con rastas dice, Recanate mató el fútbol paraguayo y los clásicos. Dice, Luca Benítez de la boca de Salva solo se escucha bebé, 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 bebé. Yo quiero decir lo contrario. Legalmente Recanate fue lo mejor que le pudo pasar al fútbol paraguayo. Así que, porque vos siempre que veías, iba a ver el clásico, llegaba el clásico y Templadito, Juan Ángel. Recanate sí o sí tenía una
una frase así que dejaba en la conferencia y eso, y terminaba el clásico y la misma cosa. Y gusto con eso de la conferencia. Justamente ese es otro punto que para mí ha bajado la pasión del clásico. No tenemos más previa. No tenemos previa. Antes vos lunes ya le llamaba a un jugador emblemático de Cerro de Olimpia, martes a un exjugador, miércoles hablaba con el entrenador, jueves hablaba con el presidente, toda la semana se calentaba. Sí. Ahora los programas deportivos recién hoy van a hablar del clásico, porque ayer se estaba hablando de la Copa. Sí. Claro. Hay un ambiente mucho más frío, por eso también yo creo que el público no tiene ese fervor. ambiente antes. Sí, porque antes, por ejemplo, legalmente hablaban con cualquier jugador, con cualquier dirigente y sí o sí dejaba ya luego una declaración ahí Sí, picante ahí para sí. que Para que el otro task Sí. contra... Saba, hasta esas banderas grandes de la hinchada no hay más. Esa bandera de cerro cuadriculada yo no veo más. Estuvo el año pasado. No veo más ese, boludo. La cuadriculada era que se rompió, se arregló. Esa que era enorme cuadriculada que agarraba toda la vía norte. Sí. ¡Esa era! Pero he visto la de Olimpia, la que agarraba todo sur, tampoco no se La ve que están todas las copas. Ese normalmente se usa en Copa. en Copa. Y bueno, antes se usaba campeonato local, todo se usaba. Bajo, Esa es la diferencia que hay entre Argentina y eso y nosotros. Ellos, por ejemplo, tienen clásico y le chupan huevo lo que pasa en el exterior. O sea, todo es clásico. Sí, cierto. Pero tenemos todavía el clásico. Yo soy el concepto que el clásico lo tenemos que cuidar. Sí. El clásico es un patrimonio nuestro. Sí. Sí. Es otra cosa dentro del aburrido fútbol paraguayo que Y tenemos. legalmente el clásico es el único partido donde se llena así el estadio y hay mucha gente y se sienta la gente de su vereda a ver el partido y toman y de todo aquello. Porque ¿qué otro partido es lo que vas a ver? Libertad Guaraní. Se paraliza el país literal con el Conmigo, clásico. vos en Cotabuto ves con tu amigo Limpita o oye mezcla país. No, vos sabés que en la Limpita. cuadra, no, en la cuadra nosotros toditos somos limpistas un poco, capé. Y vos sabés que enfrente de mi casa vive un tipo que era de la barra, ahora ya no es más, ¿no? Se rescató y... No, Se y digo que jubiló, se rescató se porque... jubiló. O sea que no, lo de la barra antes era- son todos. Antes era, Dios mío, él... No hay con... Doin bye, doin bye. No hay con... ¡Ey, jogabe! Dios mío, boludo. ¿En qué Ahora- concepto le tenés, boludo? Ay, no, Eco tampoco. Y si a la barra ¿cómo se le tiene en ese concepto Sí, sí. legalmente, wow, que estoy descubriendo el mundo, estoy diciendo algo que no es. Así no es. No sé, yo no le juzgo porque Ya, yo pero veo a no, alguien tampoco- que es de la a vos barra, se te dice boludo. barra brava y lo primero que se te viene en tu cabeza son esas cosas. No, a mí me decís barra brava. A mí me decís barra brava y pienso en Fede y él no es así, boludo. Andate a la puta, hijo de... Drogadito, delincuente. Se calentó. Patotero. Pero, en verdad, todo eso es Ese lo era el primero que se te concepto viene en la cabeza. de antes, creo. Sí. Sí, sí. Hoy en Y- día no sé, boludo. Y Yo no ahora, sé. por ejemplo, nosotros vemos enfrente de su casa, él tiene una tele así enorme, saca ahí, tiene una bandera que ocupa casi dos terrenos lo hay enfrente así. Pone, extiende ahí, lo de llave, y viene las 15 rupias y me pesa. Ay, pues. Bueno, vale más la fútbol. Va a ganar Olimpia ya. Van a Olimpia. 9 puntos. Si Olimpia gana ya, campeón. Ya, campeón. Puede dar la vuelta a Olimpia, no allá. ¿Cuánto gana? Dije ayer 3-0. 3-0. Qué grande. Saluda a Shakiro, tu hermano, boludo. Juanito. Yo tengo dos palpites. Para mí gana Olimpia 2-0 o empata. Pero Va no a ser pierda. 0-0 aburridísimo. Pero no pierda. No creo que sea 0-0, la verdad. No, no creo que sea 0-0, pero puede empatar. No quiero, no creo, no quiero. No, Gracias, muy Eli. bien. Muy amable. Gracias. Qué orgullosa el Olimpia con nosotros. Y no vino Fe, que iba a estar en el cerro, pero... Lunes. Va a estar lunes él. No pierda. Para mí que hay que traerle otro a Eli. Y vamos a hablar con... Para el mano a mano. Para el mano a mano. Sí, ya está. Bueno, hay Que gane el mejor. hay que ver que es tiempo. La mayoría de las veces, o sea, no muchas veces gana el mejor también. Gana el que sabe jugar este tipo de partidos. Bueno, Que gane el que Pausita. sabe jugar ese ¿qué hacemos? ¿Pausita? Pausita. Pausita. Bueno, pausita, ya venimos. Dale. Se vienen candidatos de Mister Guaraní. Ay, Candidato a Mister Mira Guaraní. cómo... Elías. Ya. ¿Y qué te dice? La gran puta donde llegué, man. Esa yo cuándo te va. ¿Qué te pasa, Yo Cerro? no hago la rutina, boludos. Pero me dijeron que vos ya sos el productor ejecutivo del programa. Pero qué es lo que ¿Qué te le- pasa. el recurso humano me dijeron eso. Si el vive en recursos humanos. Que vos sos no, que le estás luchando Hablando al de demonio de recursos humanos, le Cheli. toca avisar. Sí, hablando de recursos humanos, te voy a mandar mi factura. Pausa, ya venimos. Dale, dale. Yo sé que soy el dueño de tu cama. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo. Yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama. Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer. Lo dulce de tu
tus labios que para mí sabían a miel. Mi cuerpo poco a poco va adentrándose a tus erodios y lo tierno de tu piel. Susurros en tus oídos que te hacían excitar, lo bien que nos sentíamos a la hora de amar. Cada minuto, cada segundo lo solíamos disfrutar, baby, pero ahora ya no está. Yo soy tu maestro, es un señal de fe, el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que tú amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, es un señal de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que tú amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Puro movimiento, mamita. Yo soy tu maestro, es un buen señal de fiel segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que tú amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, que es un buen señal de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Es corta la bocha. Baila sola y sin la berre buena. Mueve la cola la noche entera. Ella se menea, menea, menea. Ella se menea, menea, menea. Baila sola y sin la berre buena. Mueve la cola la noche entera. Ella se menea, menea, menea. Ella se menea, menea, menea. A mí me gusta cómo baila la negrita. A mí me gusta cómo baila la negrita. Me pongo re loco cuando mueve su colita. Me pongo re loco cuando mueve su colita. Suave para abajo, menea la cola, ven. Abriendo bien las piernas que te quiere mover bien. Mueve la cola, mueve otra vez. Abriendo bien las piernas que te quiere mover bien. Para vos, DJ Víctor.
Escucha. Si compara, puro movimiento es original. Y volverán los ángeles al despertar con tu café. Pasará distraída la noticia de nosotros. Y dicen que me servirá. Lo que no mata fuerza te da. Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV, por la radio, el teléfono resonará tu adiós. De tardes negras. Bueno, acá estamos chismoseando los muchachos, estamos chismoseando. Sí. Y no sé quién está, alguien le está stalkeando ya unos cuantos acá. Estoy editando clip para Demonio. Para demonio, está editando Yo clip. pensé que ya era tu arroba. Productor ejecutivo. El nuevo productor ejecutivo de No Pensé Pasar por esto. Sí, señor. Bueno, ahí está. Bueno, está con nosotros Isaac Rodríguez, que es director del certamen Mr. Guaraní. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Guaraní. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy felices y contentos de estar acá y compartir con ustedes. Isaac, ¿cuándo nace Mr. Guaraní? ¿Cómo nace este certamen? Bueno, el Mr. Guaraní nació en realidad en Encarnación. Sí, nació con otro director y al año siguiente yo tomé la posta porque este director se fue rumbo a otro país y me dejó la organización a mi cargo. Y esta es la quinta edición del Mr. Guaraní. Estamos preparando con todo realmente para dar un buen evento. Y bueno, hoy tenemos aquí con nosotros a los chicos, que algunos de los candidatos, porque ellos en realidad son 20 candidatos 20. de diferentes puntos del país que van a participar para ganarse el título de Mr. Guaraní rumbo al Mr. International en Tailandia. Wow. ¿Y qué es lo que busca el certamen, digamos? Viste que a nivel, en los certámenes femeninos, por ejemplo, está el Miss Grand, que es más show, el Mr. Guaraní, ¿qué es a qué apunta? Bueno, en realidad nosotros lo que buscamos ahora mismo son embajadores de nuestra cultura, ¿sí? De nuestra garra guaraní en sí. Los chicos van a diferentes certámenes internacionales, no solamente al Mr. International, tenemos diferentes certámenes. Nosotros en estos 5 años ya enviamos a 10 certámenes internacionales y el año pasado justamente viajó nuestro último Mr. a Tailandia y este año vuelve a Tailandia el ganador del Mr. Guaraní. Y bueno, en realidad el perfil del Mr. International va de la mano con el perfil del Miss Universe. O sea, obviamente, pero a nivel masculino, ¿sí? No es tan showcero así como es el Miss Grand. Buscan a alguien más, un vocero, ¿verdad? Alguien que pueda comunicar e impactar a la comunidad. ¿Y cuáles fueron los requisitos, digamos, para los candidatos ahora, para que queden seleccionados estos 20? Bueno, en realidad nosotros hacemos una convocatoria abierta, libre. Todos los que quieran participar pueden participar. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie porque hay muchas personas en realidad que tienen un sueño que muchas veces capaz no es participar en un certamen internacional, pero es participar dentro del certamen nacional. Y nosotros le abrimos la puerta a todas esas personas que quieran participar y que quieran vivir su sueño. En realidad nosotros buscamos, ampliamos eso porque después nosotros le vamos perfilando a cada certamen internacional. Pero no hay un límite de edad, por ejemplo. Sí, hay un límite de edad. Okay. Hay un límite de edad, sí. Nosotros hacemos hasta 35 años. De 18 a 35 años. ¿Vos podés todavía? Yo puedo todavía. Sí, Domingo, ¿vos podés también? Sí. Vos Sí, tenés acá todo, veo mira, potenciales. 15, sí, Acá ¿verdad? veo potenciales. Yo ya sí. no puedo. Yo Vos de jurado. ya no puedo participar. Vos sabés que hay una categoría en realidad en algunos certámenes internacionales que se llama Master. Ese. Que ese es a partir de 40 años en adelante. Pero yo ahora estoy gordo, estoy
Bueno, y ese rompe todo estereotipos en realidad y es más libre esa categoría. Así que, así como la categoría Lady, que es para las señoras, ¿verdad? Que pueden ser mamás, entre otras cosas, también tienen eso en la categoría de Master, ¿verdad? Así que yo te veo a vos realmente Sí, hay en la plata. pasarela internacional. Sí, hay plata. Hay plata. Y el Premios, tiempo y para allá. Ahora, estaba hablando del perfil. Es interesante eso, porque yo recuerdo antes las competencias de cuando se hablaba de Mr. algo acá en Paraguay, era todo fisiculturismo. Sí. O sea, vos pensás Mr. Sí. Paraguay es fisiculturismo, Mr. esto, no, esto es una competencia en donde se busca, aparte de lo que decís, la parte cultural, también imagen, belleza masculina. Así mismo. Porque es interesante también eso. Claro, claro que sí. Y de hecho que nosotros justamente por eso no nos llamamos Mr. Paraguay. Porque la gente ya tiene en su cabeza que va hacia el físico-culturismo. Entonces, por eso nosotros vamos... Porque ya me dijeron muchas personas, ¿por qué no cambias de nombre del certamen? Pero la gente en realidad ya nos conoce como Mr. Guaraní. Ya tiene en su cabeza el Mr. Guaraní y el Mr. Guaraní. Entonces, por eso nosotros ya pensamos en realizar ese cambio, pero ya nos posicionó el Mr. Guaraní. Hoy en día somos el certamen masculino número 1 del país. ¿Y cuándo es la gran elección, digamos? El 3 de mayo. Ah, ya, pronto ya. Sí, el 3 de mayo. Nosotros realizábamos antes en un conocido hotel, pero ahora vimos un lugar súper amplio, lindo, que es el anfiteatro de Villa Lisa, que es muy lindo en realidad. Cuando nos fuimos a ver, a nosotros nos gustó de uno porque es para 1000 personas. El que está al aire libre. No, es al aire libre. Ah, el polideportivo, entonces. No. El teatro, el que tiene el nombre de Rafael Rojas Doria, Sí, creo. exactamente, sí, exactamente. Hermoso es. Hermoso es, en realidad. Y nos da también un poco de espacio porque nosotros ampliamos siempre nuestro escenario y nos da para ampliar. Y nos gustó muchísimo, nos llamó la atención ese teatro y ir probando también diferentes puntos del país. Y el loco, día 3 de mayo, entonces. ¿Y el jurado ya se puede decir o todavía no esa noche recién? Vos sabés que yo acostumbro a no decir. Ok. Yo acostumbro a no decir hasta que los candidatos le vean ahí. Ok. Justamente para evitar cualquier cosa o cualquier inconveniente en Claro. realidad de No. que los Vamos a hacer candidatos se nepotismo, ¿verdad? sí, Ah. o se No. acerquen, entre otras cosas. No nos dejan decir. Celia, si vos sos Hija jurado. de puta. Yo soy malo. Vos sos malo. Vos sabés que justo estáis buscando a alguien malo. A la mi Gigi, ¿cómo ¿Está le hiciste buscando a llorar, alguien güey? Le estoy buscando a alguien Yo que estoy, boludo. les enfrente ahí en Yo las estoy. entrevistas. Este le hizo llorar a la mi Gigi. Yo lo voy a hacer llorar. Pero no, tampoco así, Gordy. Como que con su gala final le vas a hacer llorar. No, en Está bien, realidad, poca en emoción. realidad, en la gala final los jurados prácticamente califican nomás. ¿Viste? Se pasa por una entrevista previa, donde ellos ahí se van desenvolviendo, van comentando un poquitito sobre ellos y también el jurado le hace diferentes Pero preguntas. el jurado define al final. Sí, el jurado define. Bueno, ellos están representando entonces ahora a ciudades. Exactamente. Vamos a conocer. ¿A quiénes tenemos? ¿Qué ciudades tenemos? Bueno, le presento yo. Sí, presentarle nomás vos, que conoces un O departamentos también están Por departamento. representando, sí. Atención, arranca Mr. Guaraní, los candidatos, a ver. Buen día. Buen día, sí, ¿qué tal? Buen día a todos los que están viendo el streaming. Mi nombre es Diego Holt, tengo 29 años y represento al Departamento Central. Bienvenido, Diego. Gracias. ¿Ya va a ser su pasada? No, primero que se presenten todos y Muy después buenos hacemos días, pasadas, mi sí, nombre es individuales. Ezequiel Valiente, tengo 21 años y represento la ciudad de Asunción. Ezequiel, qué joven. Muy buenos días, soy Ronald Garay, tengo 25 años y represento la ciudad de Mariano Roca Alonso. ¿A qué te dedicas? ¡Epa, demonio! Este Yo le trajo demonio. primeramente, soy egresado de la carrera de licenciatura en enfermería, Ajá. soy deportista, chef y también modelo. Ok, mira, la secre ya puede tener. por ¿Sos ejemplo, enfermero bueno o malo? Enfermero, depende del paciente. Malo. Es que hay cada paciente, ¿verdad, baby? Malo. Claro, Sí, claro. desobediente y eso. A ver, el siguiente. Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcos Fernández, tengo 23 años y represento a la ciudad de Luque. Ok. Luqueño, cuchillero. ¡Eh! Perdón. Anime. Yo soy Agüero, tengo 21 años, represento al barrio Remanso Castillo. ¿A
¿A qué te dedicas? Yo soy estudiante de geología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. También estoy desempeñando funciones como topógrafo en el municipio de Mariano Luque Alonso. Apenas mi currículum tiene. Planillero. ¿Qué hace un topógrafo, por ejemplo, Boris? Y medición, básicamente medir terrenos, básicamente amojonar para la ruta y sacar mediciones. Decirle al intendente que medile bien los Boludo, baches. por favor. No puede ser allá a la vuelta en la municipalidad de Roque Alonso, no puede ni transitar. Fuera de bola. Le estamos matando Pobre a los mi pobres. vida, gracias. Él no tiene la culpa, la intendencia Claro. es el problema. Sí. Sí, el siguiente. Buen día a la teleaudiencia. Mi nombre es Matías Careaga, tengo 30 años y voy a representar al departamento de Cordillera. ¿De qué ciudad de Cordillera, Mati? Piribebuy. Piribebuy. Sí, señor. Tu apellido. Tu vecino. Él es cantante. Cantante. ¿En serio? Ay, ¿puedes cantarnos Ey, algo ¿puedes así cantar un cortito, temita? a capela? ¿Qué tema? Lo que quieras. ¿Una ranchera? Lo que Sí. quieras. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy nos está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. ¡Qué buen representante cordillerano! Puntos extras. Punto Ahora vamos a hacer las extra. pasadas individuales y de esa pasada van a salir 3 finalistas. Después vamos a descartar. Sí, acá vamos a hacer. Acá ya va a ser, ok. Presentamos ahora a Diego. Desfila Diego. Desfila Diego. Adelante, Sí, Diego, adelante, sí, Diego. señor. Dale, Diego. Ahí está. Impresionante. Sonrisa. Perfecta, Diego. Qué grande, Diego. Seguimos con Ezequiel. Hasta la vista, baby. Ah, tío bueno. Diego. Rostro. Punto. Juventud. Altura. Altura. Epa. Siguiente, Ronald. Ahí está el Joel Sandino de Goku TV. ¿Le parece a Joel? Lucas Renato. boludo. Qué cuerazo. Marcos, adelante. Ya Marquitos. Rostro, carisma, actitud. Me encanta. Adelante, Toby. Ahí está. Nuestro topógrafo. Mister Guaraní, próximamente 3 de Mati, mayo. adelante, por favor. Nuestro cantante de Piribebuy. ¡Fíjate, mayo Mira, Música. están contratando ya nosotros para conducir el Claro que evento. sí, claro que sí. Música de tensión, Ari. ¿A qué? Un paso adelante. Espera, vos, Pico, ya decidiste Para- vos nomás ya. Ey, él nomás. Perdón, de dictador. Mati, un paso adelante. Ezequiel, adelante. Menos mal que- Hoy Ronald, adelante. Los demás eliminados. Pueden pasar al costado, por favor. Ese vos elegiste porque son los que tienen que desfilar contigo. Atención. Espera, podemos hacer las preguntas. Sí, ahora vamos a hacer las culturales. preguntas. Las Silvia le va a hacer las culturales. preguntas culturales. A ver, Por favor, candidato. ¿el micrófono? Candidato número 1. Sí, sí, sí. Cite Ezequiel. 3 animales que se puedan montar. Montar. Caballo, Muy bien. burro. Bien. Puede ser animal de otro lado. ¿De qué lado por ahí? Camello. Muy bien, sí, sí, sí. Respuesta incorrecta. Elías. No, está bien. Siguiente candidato. Ronald. Pero ¿sabes que con Elías los que responden bien son los que pierden? En Eso es cierto. 17 preguntas respondió una candidata y fue perdió. eliminada. Siguiente Vamos, candidato. Siguiente candidato. 3 lugares donde esconderse para dormir en la oficina. Cite. En el baño sí oscilo uno. ¿Cierto? Sí. ¿Correcto? No sé, en mi oficina. Ok. Detrás de la puerta. ¿Es posible parado? 3 eran, ¿verdad? Tres, sí, Siguiente, correcto. Matías. Siguiente candidato. Cite 3 cosas que pueden volar.
Volar. 3 cosas que pueden volar. Pandorga, uno sí o sí. ¿Qué clase de Pandorga? Que son de hule y viene así con club. Sí, el rudimentario. Avión. Muy bien. Y el plato de mamá. Muy bien. Un paso adelante para Ronald. Eliminado. Tenemos a nuestros finalistas, Silvi, Así es. Momento decisivo. Matías y Sí, momento decisivo de esta competencia. Anunciamos a nuestro Mister No Pensé Pasar por Esto Guaraní. Y el ganador es... Esperan. Acá donde no se pueden ellos así tipo la boluda, agarrarse la mano boluda. O sea, con una mano nomás. Con una mano. Ah, no, están hablando ahí. Están deliberando. Es fuerte. Bien out. Fuertísimo. Sí. Y el ganador es... Vamos a una pausa primero. Y el ganador es... Ezequiel. No. El cantante me dijiste, ¿verdad? Igual que con Rocky y con Marilina. Bueno, igual ya ganó él. Bueno, ganó. Descontratado. El 0 kilómetro espera afuera, Chinse. Gracias, chicos. Ahí La está. marineta. La marineta. Que no te diga, vamos, te llevo a casa ahora. Pero No, pero está bien, Isa, porque esto es una práctica Claro, ya. Practicarle. largo Ellos ya trayecto. no van a llegar nerviosos al día del certamen. No, Así ya mismo. tienen pues. Claro. De hecho que hacemos muchas prácticas antes del show final. Y también nosotros tenemos actividades preliminares también. ¿Cómo cuáles? La preliminar, a nosotros le llamamos la preliminar, donde tienen ese primer contacto con el jurado, donde desfilan frente al jurado. Y después pasan obviamente por la entrevista, que es donde ahí ya se van posicionando en realidad ellos. ¿En qué se suelen basar las preguntas de la entrevista? Es libre. Lo que el jurado le quiere preguntar es. Lo Pero que el jurado. ese fue el famoso, bueno, ¿y cómo contribuiría? Vos sabés que no tanto. No es tanto Le así. hacen muchas preguntas bananitas. ¿En ¿verdad? serio? Sí. ¿Cómo cuál, por ejemplo, sería una pregunta? Lo que pasa es que si yo te digo, ellos ya van a saber. Sí, ya van a saber. Por eso. Pero ¿cuál es la recomendación que ustedes le dan en cuanto a eso a los chicos? Tipo, ¿cómo prepararse para la entrevista? que sean ellos. Que ellos respondan realmente lo que ellos piensan y creen. O sea que no. Claro, pues no le puedes decirle estudiar tal cosa porque uno Claro. sabe que le va a preguntar. Claro. Exacto. En teoría ya ahí se pone en práctica lo que es. Pero sabe. siempre, casi siempre son preguntas de índole social, digamos, ¿verdad? O sea, el bullying. Claro, también. O sobre ellos y de ahí van También. sacando. sí. Espectacular. Bueno, éxito para la competencia, porque todo Muchísimas siempre gracias. sigue siendo una competencia. Sí, Muchas gracias así mismo. por estar acá. Y hoy vas a leer vos el Fiu-Fiu. El Fiu-Fiu. ¿Qué leo? Es la contratapa. Ahí. El Fiu-Fiu. Vas a leer el Fiu-Fiu hoy. Un lápiz sin punta no puede escribir. Y yo sin tu amor no puedo vivir. Bueno, nos vamos con el desfile de los muchachos. Y Elías. Y Elías. Chao. La uno. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So ¡Fíjate, Mayo Carajo! getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. Roll that, watch how I move, and mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the lady saying